Descubrimiento de Rodin en 1900, perdón, hasta el descubrimiento de Cézanne en 1907. ¿Sí? Voy a abarcar un periodo de 7 años, ¿no? En un primer movimiento. A finales de agosto de 1900, Rilke regresa de Rusia con Lu y parte inmediatamente para Worpswede, esa colonia de artistas en la que pasa el mes de septiembre. Allí conoce a Clara Westhoff, escribe poemas del libro de las imágenes, poemario que ha comenzado 2 años antes, en 1898, sus anotaciones del diario de Worpswede. A partir de octubre está nuevamente en Berlín. En la primavera de 1901 se casa con Clara, se mudan a Westerwede. En diciembre de ese año nace su hija Ruth, escribe la segunda parte del libro de horas. La primera parte la escribió en 1899, 2 años antes. Termina la primera versión del libro de las imágenes. Los primeros meses de 1902 los pasa en Westerwede con Clara y su hija. Ya en junio y julio se va solo al Palacio de Hasseldorf en Holstein. De aquí en adelante Rilke y Clara van a vivir separados a pesar de frecuentes encuentros, de una correspondencia y de un afecto también que se va a prolongar a lo largo de los años. El 28 de agosto de 1902 viaja a París por primera vez, 28 de agosto. 1 de septiembre ya está visitando a Rodin, escribe los ensayos de Worpswede y su libro sobre Rodin, escribe poemas para el libro de las imágenes, comienza los nuevos poemas, se queda en París hasta finales de marzo, 7 meses, viaja a Italia, donde permanecerá un mes, escribe la tercera parte del libro de horas, vuelve a París, visita Worpswede otra vez en septiembre de 1903, viaja a Roma, donde permanecerá hasta junio del año siguiente, unos 9 meses, escribe la tercera parte del libro de horas, escribe poemas del libro de las imágenes, culmina la primera parte de los nuevos poemas, escribe las cartas al joven poeta. Invitado por Ellen Key, viaja de junio de 1904 hasta principios de diciembre por Dinamarca y Suecia. El 8 de febrero de 1904 comienza los cuadernos de Malte Lauritz Brigge, que terminará en 1910. Sigue escribiendo los nuevos poemas. Pasa el invierno de 1905 con Clara y Ruth. Pasa la primavera con Lu Andrea Salomé. El 11 de septiembre viaja a París, allí se queda hasta finales de junio de 1906, trabaja como secretario de Rodin, viaja a Bélgica, pasa unos meses en Capri, sigue trabajando en los cuadernos de Malte y en los nuevos poemas. El 31 de mayo de 1907 vuelve a París, donde se queda hasta octubre, cuando descubre a Cézanne en el Salón de Otoño. Hago este recorrido apresurado, maltrecho, con el único fin de que podamos sentir lo que está bullendo allí, el movimiento vertiginoso, el movimiento físico, psíquico, espiritual, afectivo, intelectual, creador que se da en el marco de estos 7 años, la manera como Rilke va trabajando como por capas, ¿sí?, en los distintos libros, con muchas idas y vueltas, y eso que he dejado por fuera, lo que está leyendo, lo que está traduciendo, ¿no? Cada libro es una atmósfera, es un proyecto, es algo distinto, cómo va saliendo y entrando, ¿no?, de cada uno de esos proyectos. Eso es sencillamente lo que quiero que
que perciban. Voy a hacer ahora un segundo movimiento hacia atrás, más lento. Quisiera retomar algunos de los fragmentos que hemos leído en las sesiones pasadas, porque creo que vale la pena detenerse un poco con más cuidado para poder seguirle la pista a eso que el joven Malte llama aprender a ver. Estoy aprendiendo a ver. En esta sesión, los puntos que vamos a tratar de tocar son justamente París. Estoy aprendiendo a ver, el encuentro con Rodin. Trabajar es vivir sin morir, convertir la angustia en cosas de arte. Para poder llegar acá, vamos a dar ese paso hacia atrás y vamos a volver al fragmento del diario florentino de 1898. Por eso, el camino del artista debe ser el siguiente: salvar obstáculo tras obstáculo y construir peldaño sobre peldaño hasta que finalmente pueda ver en sí mismo. No con un mirar tenso, forzado, levantándose en puntas de pie, sino tranquila y claramente, como si contemplara un paisaje. Después de ese retorno así, un dulce gozo le invade, su vida es una creación y ya no necesita de las cosas exteriores, está lejos y el espacio de la madurez se halla en él. Me quedé pensando en esta imagen, en este camino del artista. ¿Cómo es esto? Ver en sí mismo como si contemplara un paisaje. No pareciera tratarse de una mirada fácil, ¿no? Rilke nos dice, tiene que salvar obstáculos, no se trata de un mirar tenso, forzado, empinado, ¿no? Es un mirar muy natural. Cuando se da, dice Rilke, hay un gozo, como un alejamiento del mundo, un espacio de madurez interior. En el siguiente fragmento del 27 de septiembre de 1900, que leímos la semana pasada, Rilke percibe su viaje a Rusia, un viaje que ha sido tan esencial para él en tantos aspectos, como una prueba infinitamente angustiante de la madurez de sus ojos. ¿Cómo comprender este ver, ¿no? Esta alternancia de sensaciones en Rilke de madurez e inmadurez asociadas a un movimiento de ver? ¿Cómo comprender la madurez o inmadurez de los ojos? En las reflexiones sobre el paisaje de sus años de Worpswede, Rilke esboza una historia del paisaje, dice que no está escrita esa historia del paisaje, y él da algunos pasos en ese sentido muy a su manera, sin el aparato, ¿no? Ni la erudición de un historiador del arte. Hace un recorrido desde el arte antiguo, en que el hombre era demasiado nuevo para sí mismo, dice, como para mirar más allá de sí. El paisaje era un camino por el que ese hombre iba, el escenario que llenaba con la acción serena o trágica de su cuerpo.
pasa por el arte cristiano hasta llegar a los maestros italianos primitivos. Dice que basta observar los frescos del cementerio de Pisa para sentir que la captación del paisaje ya se había convertido en algo autónomo. Se creía designar un sitio y nada más, pero eso se hacía con tal pasión, con tanto amor por las cosas que estaban situadas en la tierra, con tanto asombro en la contemplación, con tanto gozo por la magnificencia y la dicha que podían emanar de un grupo de árboles, de un arroyo, de un prado, de manera que cuando se pintaban Madonas, se las rodeaba de esta riqueza a manera de ofrenda. Ya no se quería designar un sitio, dice Rilke, sino un regocijo, un sentimiento humano. Lo que Rilke observa en los paisajes de Leonardo, y vuelvo nuevamente a ese paisaje que está tras la Mona Lisa, es que en Leonardo, anticipador, como dice Rilke, de tantas cosas, el paisaje ya es su más hondo experimentar y saber, es confesión y voz personal, es una experiencia, recuerdan, dice, de una profundidad y de una tristeza casi indecibles. Es eso y también es enteramente paisaje, es decir, misteriosas relaciones entre esos montes, árboles, puentes, cielos, aguas que están detrás de la Mona Lisa, un mundo extraño, lejano, autónomo, distinto de nosotros, indiferente, casi hostil, dice Rilke, indescifrable. Así, nos dice Rilke, va avanzando la formación de un arte de paisaje y finaliza diciendo que se trata de un arte de solitarios, pintores, poetas, músicos, arquitectos, que al volverse hacia la naturaleza para captarla en su diferencia, en su extrañeza, en su otredad, en sus leyes, terminan insertándose dentro de sus grandes interrelaciones. Ese arte, la formación de ese arte, dice Rilke textualmente, exigía comenzar a ver, es decir, dejar de ver el mundo con los ojos predispuestos de nuestra familiaridad con él, desacostumbrarse del mundo. Se ven mal las cosas entre las que vivimos, dice Rilke. Con frecuencia uno tiene que llegar desde lejos para ver realmente lo que uno tiene enfrente. Vivimos además en un mundo establecido, instaurado, interpretado, en cuyos límites podemos acomodarnos y resguardarnos. Estamos aferrados, como diría Hani Osot, a una conciencia diurna que aclara y delimita contornos, que separa sujeto y objeto, vida y muerte, belleza y espanto, hombre y paisaje, pero no ciega frente a la realidad. Por el arte, dice Rilke en esos textos de 1902, se acerca el hombre, se acerca la humanidad a la naturaleza. El arte es el medio en que se encuentran hombre y paisaje. En la cotidianidad viven uno junto al otro, pero no se ven,
no se conocen, no se perciben. Hombre y paisaje se reúnen en un poema, en una sinfonía, en un cuadro. Vamos a releer un último fragmento de las reflexiones de Worpswede para volver a la idea inicial. Este también lo tienen ustedes de la semana pasada o antepasada. Dice, parece como si se encontrara el tema y la intención de todo arte en el equilibrio entre el individuo y el todo, y como si el momento de la exaltación, el momento artístico importante, fuera aquel en que los dos platillos de la balanza mantienen el equilibrio. Y hacer un retrato no significa ver a un hombre como a un paisaje, y existe un paisaje que no esté lleno de la expresión de aquel que lo ha contemplado. Se manifiestan aquí asombrosas relaciones. A veces están yuxtapuestas en rico y fructífero contraste. A veces el hombre parece proceder del paisaje, otras el paisaje parece brotar del hombre, y entonces se ponen de acuerdo en igualdad y hermandad. Bien, en este fragmento hay mucha tela que cortar. Es imposible leerlo y no pensar en un poeta que de alguna manera es un núcleo, una energía en la que se encuentran Rilke, Rodin y Cézanne. Es Baudelaire. Los tres fueron de hecho lectores apasionados de Baudelaire. Baudelaire tenía la sensación de que la realidad en su trasfondo no era más que un movimiento de relaciones y correspondencias, una unidad en la que comulgaban hombre y naturaleza, el individuo y el todo, en un ritmo de múltiples e interminables vínculos. Esta visión de la realidad como una totalidad, como una unidad viviente, animada por una suerte de dinamismo cósmico, viene desde la antigüedad, pasa por las corrientes ocultistas, por la cábala, de ahí llega a los poetas románticos y a la poesía moderna. La facultad poética sería la facultad de intuir, percibir y plasmar en su atmósfera oscura y mágica el misterio de esas vinculaciones, de esa armonía en la que se dan. Para ello, el poeta tiene que abrir su propia intimidad, tiene que abrir su interioridad y conjugarla con esa enorme vida enigmática y avasalladora, con esa naturaleza virgen, extraña, lejana, autónoma, casi hostil, indescifrable, que precisa ser nombrada. En el acto poético, en el movimiento poético, lo íntimo se abre y lo circundante se humaniza. Quedan abolidos los límites entre el interior y el exterior, entre el propio corazón y el mundo, entre el hombre y el paisaje. La intuición de ese espacio abierto está al comienzo de los cuadernos de Malte. Dice el joven Malte: estoy aprendiendo a ver. No sé a qué se debe, pero todo penetra más hondo en mí
y no se detiene donde antes terminaba. Tengo un interior que ignoraba. Todo va ahora para allá. No sé qué sucede allí. Rilke llamará más adelante a esa dimensión el espacio interior del mundo o la dimensión profunda de nuestro interior. Uno percibe ya en este fragmento que ese interior desconocido se va como ensanchando, ahondando, ¿no? Todo va para allá, no sé qué sucede allá, solo que madurez aquí no es nada que se parezca a serena plenitud ni dominio sobre sí mismo. Es una palabra mucho más difícil porque refiere al aprendizaje de un no saber. No sé qué sucede allí. Como ha dicho nuestra profe María Fernanda en la presentación de los cuadernos, si la vida es una fuerza misteriosa, autónoma y poderosa, que se mueve dentro de nosotros como algo extraño que no podemos dominar, sino que hay que dejarla cumplirse con dolor. Madurar no consiste en sustituir lo incomprensible, lo inconmensurable, con soluciones, explicaciones, interpretaciones. En una de sus cartas al joven poeta, Rilke le explica lo que es vivir como artista. Dice, todo es gestar y luego parir. Dejar cumplirse toda impresión y todo germen de un sentir totalmente en sí, en lo oscuro, en lo indecible, en lo inconsciente, en lo inaccesible al propio entendimiento, y aguardar con honda humildad y paciencia la hora del descenso de una nueva claridad. Esto es lo único que se llama vivir como artista, en la comprensión como en la creación. No hay medida en el tiempo, no sirve 1 año y 10 años, no son nada. Ser artista quiere decir no calcular ni contar. Madurar como el árbol que no apremia su savia y se yergue confiado en las tormentas de primavera, sin miedo a que detrás pudiera no venir el verano. Pero viene solo para los pacientes que están ahí como si tuvieran por delante la eternidad, de tan despreocupadamente tranquilos y abiertos. Yo lo aprendo diariamente, lo aprendo bajo dolores a los que estoy agradecido. La paciencia lo es todo. Bien. Agarramos ese impulso para hacer un tercer movimiento. Ahora sí vamos a París. Vamos a retomar el cuento, el encuentro con Rodin. Rilke llega a París a finales de agosto de 1902 y se aloja en un pequeño hotel del barrio latino. Sus primeros pasos lo conducen azarosamente al barrio de los Hospitales. Habituado al silencio, no puede soportar el ruido, la agitación de París, tiene la impresión de que los carros le pasan por el cuerpo, las luces, los bailes, la gente, le parece que todo expresa un deseo de vivir apresurado, la necesidad de tener la vida en un instante, de tener la vida enseguida.
siente que la ciudad es demasiado grande, que está llena de tristeza hasta los bordes, la siente como una ciudad implacable, dice, donde lo feo nos asalta al mismo tiempo que lo bello, y donde se está sin defensas contra aquello de igual modo que contra la vida. Ni Praga, ni Berlín, ni Roma, ni Moscú le habían resultado tan aplastantes. 3 días después de su llegada, le escribe a Clara, que había quedado en Alemania, le dice: París, que es en verdad una gran ciudad extranjera, es muy, muy extraña para mí. Me angustia la increíble cantidad de hospitales. Comprendo por qué vuelven sin descanso a Verlaine, Baudelaire, Mallarmé. En todas las calles se ve pasear enfermos, a pie o en coche. En las ventanas de los hospitales se los ve con su extraña vestimenta, con el triste y lívido uniforme de la enfermedad. Uno adivina de pronto que en esta ciudad enorme hay regimientos de enfermos, ejércitos moribundos, pueblos de muertos, una ciudad extraña, extraña. Unos meses después le escribe a Lou diciéndole que la experiencia de París era para él similar a la de la escuela militar, que suscitaba en su corazón el mismo espanto asombrado ante lo que llamamos vida. En los cuadernos de Malte también dice que sus callejones huelen a yodoformo, papas fritas, angustia. Contra esa angustia, contra esa sofocación que le produce en un primer momento la ciudad, encuentra una defensa: Rodin. Con el paso de los años, París se va a convertir en otra cosa para Rilke. De hecho, entre 1902 y 1910, pese a todo el peregrinar, el centro de gravedad será París. Ya en 1907, Rilke hace afirmaciones como que solo en París se puede realizar enteramente. Habla de confiarse a la vasta soledad de esta ciudad incomparable. Dice que es la única ciudad que le permite progresar como artista. Dice que es una ciudad que no se comprende de inmediato y que no aporta al artista una ayuda inmediata, sino que lo transforma y lo trasciende sin pausa. Pero volvemos a 1902, volvemos a Rodin. ¿Vamos bien? ¿Se oye bien? ¿Están por allí? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, te escuchamos. Te Bien, seguimos. aquí estamos. Y aquí llegamos, yo creo que a un Rodin un poco anterior, ¿sí?, al encuentro con Rilke. Este es un Rodin más parecido ya al que Rilke encuentra, y aquí lo tenemos a Rilke entrando al taller de Rodin, tenemos a Rilke, Rose y Rodin, Rilke y Rodin en Medón. Rilke fue un visitante bien recibido en la casa de Rodin, bien recibido en Medón. Visitó a Rodin con mucha frecuencia, visitó sus talleres. Luego de la primera visita, el 2 de septiembre, le escribe a Clara: ayer, lunes, a las 3 de la tarde, por primera vez estuve en casa de Rodin. Había una modelo, joven, en su mano un trocito
de yeso que raspaba. Abandonó Rodin su trabajo, me ofreció un asiento y hablamos. Se mostró bueno y suave. Fue como si lo hubiese conocido siempre. La misma sensación tiene en Rusia y en Ronda. Como si yo volviera a visitarlo. Lo encontré simultáneamente más pequeño y más poderoso, más acogedor y más bueno de lo que creía. La frente y la nariz parecen talladas en piedra y la boca tiene un lenguaje, vamos a verlo un poquito acá, la frente y la nariz parecen talladas en piedra y la boca tiene un lenguaje en el que resuenan la bondad sin distancias y la juventud plena. Su risa es a la vez atormentada y alegre, como la de un niño colmado de regalos. Le quiero muchísimo. Lo he sentido enseguida. Hemos hablado de muchas cosas en la medida en que mi francés foráneo y su tiempo lo permitieron. Les leo un fragmento de otra carta. Hoy, a las 9 de la mañana, he tomado el tren para Meudon, la villa que Rodin llamaba ayer un pequeño castillo Luis XIII no es linda. 3 ventanas en la fachada, ladrillos rojos y orlas amarillentas. Se atraviesa enseguida un puente, se desemboca en un rincón de la casa amarilla y roja, y uno se detiene de pronto frente a una maravilla, un jardín de piedras y yesos. Su gran pabellón está ahora aquí, en este jardín al que parece llenar por entero, al lado de otros talleres donde trabaja con aprendices. Hay también locales para el cocimiento de arcillas, pero qué impresión de grandeza formidable y de extrañeza deja este ancho hall claro con todas esas formas blancas resplandecientes. Qué impresión gigantesca. Las cartas de Rilke muestran el asombro, el estupor que descubre, con que descubre la inmensidad de la obra de Rodin, la alegría de verlo trabajar. Las cartas son una belleza en las descripciones del maestro. Él habla de su mirada, de la mirada de Rodin cuando trabaja, que es como un hilo, dice, que atraviesa el aire, dice que sus manos están hechas para tomar con fuerza, para hacer gestos que creen cosas, que es capaz de una inmovilidad de piedra cuando observa un objeto que le interesa. La barrera del idioma es alta, Rilke le lleva sus poemas, Rodin los hojea con curiosidad, los deja a un lado, si pudiera leerlos, dice Rilke. En cuanto a los rasgos de su carácter, Rilke subraya su bondad, su alegría y sobre todo una capacidad de goce que es nueva para él. Dice que en el contacto con Rodin aprende lentamente a vivir, a tener paciencia, a trabajar y a no dejar escapar ninguna ocasión de goce. Dice que le invade una alegría de vivir, una aptitud para vivir de la cual antes no tenía ni idea. En una carta a Clara del 5 de septiembre de 1902, es decir, a menos de un mes de su llegada a París, le dice: Rodin no puede volverse loco. Su obra está junto a él como un gran ángel
y lo protege. Vive con la tranquila seguridad de los animales, de las plantas, de las cosas que ignoran la angustia. Vemos que frente a su propio desamparo, a su inestabilidad, frente a eso, Rilke percibe en Rodin un equilibrio absoluto. Rodin es una casa, un refugio. Le dice a Lou en una carta que Rodin lleva en sí mismo un refugio y la tranquilidad de esa casa que ha sido para él como un faro que quiere seguirlo, crear en sí mismo un orden artístico que le permita hacer cosas, no cosas plásticas, sino escritas, realidades que nazcan del oficio, transformar la angustia en cosas de arte. Y no puede alcanzar esto, Rodin se lo dice expresamente, sino a través del oficio, mediante una modificación esencial de su manera de trabajar y de su manera de vivir. Trabajar es la palabra que vuelve sin cesar en las cartas de Rilke. Esa es la lección, una de las lecciones esenciales que recibe de Rodin. Quiero leerles un fragmento de una carta. Dice: Rodin trabaja sin pausa. Su vida transcurre como un solo día de trabajo. Tiene muchos talleres, unos los más conocidos, donde lo encuentran las visitas y las cartas, otros perdidos de los que nadie sabe nada. Son celdas, piezas vacías y pobres, llenas de polvo y de gris. Pero su pobreza es semejante a la pobreza de Dios, en la cual, al llegar marzo, los árboles se despiertan. Hay en ella algo del comienzo de la primavera, una discreta promesa, una gravidez profunda. El cuerpo que trabaja se le presentó a Rodin como el cuerpo que ama. Fue una revelación de la vida. Pero este obrero vive tan profundamente en las cosas, en la profundidad de su obra, que no puede tener revelaciones por otros medios que no sean los medios simples de su arte. Vida nueva no significa para él otra cosa que superficies nuevas, gestos nuevos. Se reconocerá un día que lo que ha hecho tan grande a este artista es el haber sido un obrero que no deseaba otra cosa que entrar íntegramente y con todas sus fuerzas en la existencia dura y baja de su herramienta. El ejemplo de Rodin, el modelo de Rodin, es la paciencia del artesano, el oficio de obrero. Hasta ese momento Rilke lo esperaba todo de la inspiración. Rodin se burla de la inspiración. Rilke no retocaba sus poemas para no restarles originalidad. Rodin demuestra lo que es hacer, rehacer, destruir, sacrificar partes, rehacer su obra tantas veces como fuera necesario hasta dar con lo que buscaba, gracias a una concentración sin tregua. Rodin entraba en su taller con una regularidad cotidiana e invariable, no cuando se sentía inspirado o sereno o tranquilo como para poder trabajar. Para él no existía preocupación ni peso capaz de impedir
su soledad y su concentración. Bajo esta influencia, bajo esta irradiación, Rilke va a tratar de trabajar como un pintor, como un escultor. Dice que así como Rodin veía por planos, él necesitaba aprender a ver, a comprender la naturaleza y a plasmar en sus palabras. Dice Rilke, necesito superar una cierta superficialidad lírica, un barato más o menos surgido de unos sentimientos vivamente agitados, pero sin desarrollar. Se va a dar en él una lucha, una tensión entre esta voluntad de trabajo, entre este trabajo del artesano, del obrero, entre esta voluntad de crear cosas de arte que posean la necesidad de la cosa creada por la naturaleza, que sean, dice Rilke, pesadas. Quiero poemas que sean pesados como el plomo, duros y semejantes a montañas. Y esa extrema sensibilidad que lo impulsa también a abandonarse a la inspiración, una inspiración esperada durante meses o años. Rilke tendrá en su contra la materia de su obra, la palabra. De hecho, Lu Andrea Salomé le recuerda que el lenguaje no puede ser tratado como arcilla. De esas tensiones vamos a hablar la semana que viene, cuando leamos algunos poemas del libro de las imágenes y sobre todo de los nuevos poemas. Yo quería concentrarme esta semana en algunas obras, dejarle espacio, ¿no?, a Rodin, que podamos ver algunas obras de Rodin desde la mirada de Rilke. He pensado mucho en cómo hacer esto. Creo que no tiene sentido parafrasear a Rilke, sino que vamos como a terminar esta última parte de nuestra sesión de hoy aprendiendo a ver algunas obras de Rodin desde la mirada de Rilke. Los fragmentos que les voy a ir leyendo están en su mayor parte, en el texto de 1903, con algunos añadidos de la conferencia que Rilke da en 1906. Como dice el mismo Rilke, no es la aproximación, repito, de un historiador del arte, su encuentro con Rodin y lo que escribe sobre Rodin no es más que una experiencia personal. Entonces, vamos a darle paso y vamos a escuchar a Rilke, ¿vale? El periodo durante el cual Rodin maduró se halla delimitado por dos obras. En su comienzo está colocada la cabeza del hombre de la nariz rota, en su fin la estatua de la edad de bronce, del hombre de las primeras edades, como Rodin lo había llamado primeramente. El hombre de la nariz rota fue rechazada en 1864 por el Salón. Es comprensible, pues se siente que en esta obra la manera de Rodin no estaba del todo madura, no estaba acabada y segura. Con la falta de escrúpulos de una gran confesión, contradecía las exigencias de la belleza académica
que era todavía la única. La plástica que se cultivaba aún seguía siendo la de los modelos, las posturas y las alegorías. El oficio fácil, descuidado y barato que se contentaba con la repetición más o menos hábil de algunos gestos consagrados. En este ambiente, la cabeza, el hombre de la nariz rota, había de preparar ya la tempestad que iba a estallar en las obras posteriores de Rodin. Pero sin duda se la había rechazado como la obra de un desconocido, casi sin haberla visto. Se adivina qué es lo que debió impulsar a Rodin a esculpir esta cabeza. La cabeza de un hombre envejecido y feo, cuya nariz rota aumentaba todavía más la expresión atormentada del rostro. Era la abundancia de vida que se había acumulado en esos rasgos. Era el hecho de que no hubiese en ese rostro planos simétricos, de que nada se repitiera y ningún punto hubiera quedado vacío, mudo o indiferente. Esta cara no había sido solo tocada por la vida, estaba por completo revestida por ella, como si una mano despiadada la hubiese mantenido plenamente sumergida en el destino, como en los torbellinos de un agua que limpia y roe. Cuando se tiene esta máscara entre las manos y se la hace girar, uno se sorprende por el cambio continuo de perfiles, de los cuales ninguno es debido al azar, vacilante o impreciso. No hay en esta cabeza ninguna línea, ninguna intersección, ningún contorno que Rodin no previera y deseara. Se cree sentir que ciertos surcos se formaron más pronto, otros más tarde, que entre tales y tales grietas que atraviesan el rostro, los años han pasado, años llenos de angustia. Se comprende que entre las marcas y señales de este rostro, algunas se han inscrito lentamente, casi con vacilación, que otras habían sido por lo pronto ligeramente indicadas y que solo después se fueron trazando por un hábito o por un pensamiento que volvía continuamente, y se reconocen esas hendiduras agudas que han sido hechas en una sola noche, como cavadas por el pico de un pájaro en la frente demasiado despierta de un hombre que no concilia el sueño. Se debe con gran pena recordar que todo esto está escrito en el espacio de un rostro, que tanta vida pesada y sin nombre surge de esta obra. Y cuando se la levanta de nuevo, se tiene una cosa que se debe llamar bella a causa de su perfección. Pero esta belleza no obedece solamente a que la máscara está ejecutada y acabada de una manera tan incomparable. Nace de la impresión de equilibrio, de la compensación que se produce entre todos estos planos agitados, del sentimiento de que todos estos elementos de emoción acaban por vibrar y perderse en el objeto mismo. Si un momento antes se estaba impresionado por las 1000 voces de tormento de esta cara, se comprueba enseguida que no es en acusación que se levantan
no se remite al universo, parece llevar en sí su justicia, la conciliación de todos sus contrarios y una paciencia bastante grande para todo su peso. Cuando Rodin creó esta máscara, tenía delante un hombre sentado tranquilamente y una cara tranquila. Pero era la cara de un hombre vivo, y cuando la exploró, estaba llena de agitación y de desorden. En el curso de las líneas había movimiento. Lo había en la inclinación de los planos. Las sombras se agitaban como en el sueño, y la luz parecía pasar dulcemente delante de la frente. ¿No es una maravilla? ¿Mm? La mirada de Rilke sobre esta máscara, sobre esta cabeza del hombre de la nariz rota. ¿Mm? Vamos a el hombre de las primeras edades, el hombre de la edad de bronce. Dice Rilke, durante los largos años que transcurrieron entre la máscara del hombre de la nariz rota y esta estatua del hombre de las primeras edades, el hombre de la nariz rota es de 1864, la edad de bronce es de 1876, muchos cambios silenciosos se operaron en Rodin. Nuevas relaciones lo vincularon más sólidamente al pasado de su arte, ese pasado y su grandeza bajo los cuales tantos otros se habían doblegado como bajo una carga, se convirtieron en las alas que lo transportaban. Porque si en ese tiempo no recibió jamás una aprobación, una confirmación de lo que quería y buscaba, estas le llegaban de las cosas del arte antiguo y de los pliegues de sombra de las catedrales. Los hombres no conversaban con él, pero las piedras le hablaban. El hombre de la nariz rota había revelado cómo Rodin sabía seguir su camino a través de un rostro. La edad de bronce probó su dominio ilimitado sobre el cuerpo. De hecho, ustedes recordarán, es un escándalo el que se produce cuando Rodin presenta esta escultura, porque se decía que Rodin había vaciado, era tan perfecta que Rodin había vaciado del natural, había vaciado del modelo. Era un desnudo grande como la vida, en cuyos puntos todos la vida no solo era igualmente poderosa, sino que además parecía haber sido levantada en su totalidad a la altura de una misma fuerza de expresión. Lo que estaba escrito en ese rostro, esa expresión doliente de un pesado despertar, a la vez que la nostalgia de ese mismo peso, se leían hasta en la menor parte de ese cuerpo. Cada lugar era una boca que lo decía a su manera. El ojo más severo no podía descubrir sobre esta estatua ningún espacio que fuera menos viviente, menos preciso, menos claro que los otros. Se hubiera dicho que una fuerza ascendía por las venas de este hombre desde las profundidades de la tierra. Esta figura es significativa también desde otro punto de vista, indica en la obra de Rodin el nacimiento del gesto, ese gesto que creció poco a poco hasta alcanzar tal grandeza y tal poder, surge aquí como una fuente que emanara
de la superficie de este cuerpo, despertado en la sombra de las primeras edades, parece ir agrandándose a lo largo de la obra, como a través de los milenios, mucho más allá de nosotros, hasta los que vendrán. Se explaya vacilando en los brazos levantados, y estos brazos son todavía tan pesados que una de las manos se apoya todavía en la cabeza. Pero esa mano no descansa ya, se concentra bien en alto, en la cima del cerebro donde reina la soledad. Se prepara para el trabajo de los siglos cuya medida no tiene fin, y en el pie derecho espera, levantado, un primer paso. Podría decirse de este gesto que reposa como encerrado en un brote. Y he aquí que el brote se abre y surge este San Juan Bautista de brazos elocuentes y agitados y con los grandes pasos del que siente que alguien viene a sus espaldas. El cuerpo de este hombre no está ya intacto. Los desiertos lo han horadado con su fuego. El hambre lo ha derruido y todas las necesidades lo han puesto a prueba. Ha resistido y se ha hecho duro. Su magro cuerpo de aceta es semejante a un haz de leña en el cual está hundida la amplia horquilla de su paso. Marcha, marcha, como si todas las extensiones del mundo estuvieran en él y como si él las distribuyera en sus pasos. Marcha, sus brazos atestiguan esta marcha y sus dedos se separan y parecen hacer en el aire el signo de la marcha. También predica, habla de San Juan Bautista predicando, pero también el gesto de los que están de pie se desarrolla, se contrae como un papel que se quema, se hace más fuerte, más cerrado, más animado. Aquí, esta figura de Eva, que primitivamente debía ser colocada en las puertas del infierno, la cabeza se hunde profundamente en la oscuridad de los brazos que se cierran por encima del pecho, como sobre alguien que tuviera frío. La espalda está redondeada, la nuca casi horizontal, la posición inclinada, como si ella prestara oído a su propio cuerpo, donde un advenimiento extraño comienza a agitarse. Y es como si la pesantez de esa gestación obrara sobre los sentidos de la mujer y la atrajera hacia abajo, sacándola de la vida despreocupada en la esclavitud profunda y humilde de la maternidad. Una vez más, en sus poses, Rodin ha vuelto a esa actitud replegada hacia adentro, a ese acecho de la intimidad profunda. Hay una imagen muy bonita sobre esta actitud replegada hacia adentro que está en otro fragmento. Rodin dice que la cosa plástica se parece a esas ciudades que viven por entero en el recinto de sus muros. Dice, no franquean para nada los límites de ese recinto, nada está más allá de las puertas, ninguna espera es dirigida hacia el exterior. Por grande que sea el movimiento de una estatua, ya este hecho
de extensiones infinitas o de la profundidad del cielo, es necesario que retorne a ella, que se vuelva a cerrar el gran círculo, el círculo de la soledad en que una cosa de arte pasa sus días. Tal era la ley que implícitamente vivía, dice Rilke, en las esculturas de tiempos pasados. Rodin lo comprendió, eso que distingue a las cosas, esa entera reabsorción en sí mismas, era lo que le daba su calma a una plástica. No debía esperar ni pedir nada de afuera, ni relacionarse a nada de lo que estaba en el exterior, ni ver nada que no estuviese en sí misma. Su contorno debía estar contenido en ella. Es el escultor Leonardo el que le ha dado a la Gioconda ese aspecto inaccesible, ese movimiento vuelto hacia adentro, esa mirada que no se puede encontrar. Ese replegamiento lo ve Rilke también en estas dos estatuas. La primera se llama La Meditación, es de 1885, y en 1896 Rodin la rebautiza, la llama La Voz Interior y le quita los brazos. Jamás, dice Rilke, un cuerpo humano había sido concentrado así alrededor de lo que tiene de más íntimo, plegado así por su propia alma y recogido por la fuerza elástica de su propia sangre, y como además sobre el cuerpo profundamente inclinado de costado, el cuello se yergue ligeramente y se alarga y sostiene la cabeza que escucha por encima del rumor lejano de la vida. Esa interiorización se experimenta de una manera tan grande y tan honda que no se puede recordar un gesto tan posesionante y tan vuelto hacia adentro. Sorprende ver que los brazos faltan. Rodin los desechó, en este caso, como una solución demasiado fácil de su tema, como algo que no se concertaba con el cuerpo, que quería envolverse en sí mismo sin ayuda extraña. Se está delante de las estatuas sin brazos de Rodin como delante de un todo acabado que no admite ningún complemento. El sentimiento de lo inconcluso no proviene solamente de la vista, sino de una reflexión complicada, de una mezquina pedantería que nos dice que un cuerpo tiene necesidad de brazos y que un cuerpo sin brazos no podría ser entero o no podría ser de ninguna manera. Hay, además, o en este sentido, en la obra de Rodin, manos independientes y pequeñas que sin pertenecer a ningún cuerpo viven, son manos vivientes, manos que se elevan, irritadas y perversas, manos que parecen ladrar con sus 5 dedos erizados, como las 5 fauces de un perro del infierno, manos que caminan, que duermen, y manos que se despiertan, manos criminales y cargadas de una pesada herencia, manos crispadas, manos fatigadas que no quieren ya nada,
que se han tendido en cualquier rincón como bestias enfermas que saben que nada puede ya ayudarlas. Este es un vaciado de la mano de Rodin, que fue elaborado 3 semanas antes de su muerte. Del mismo modo que el cuerpo humano solo es para Rodin un todo, mientras una acción interior o exterior lo anima, lo mantiene en movimiento, mantiene todas sus fuerzas, así también para él se ordenan en un organismo las partes de cuerpos diferentes que se adhieren las unas a las otras. Una mano que se posa sobre la espalda, una mano que se posa sobre el muslo de otro cuerpo, no pertenece ya completamente a aquel del que proviene. Ella y el objeto que toca o que agarra forman juntos una nueva cosa que no tiene nombre y que no pertenece a nadie. Este descubrimiento es en Rodin el origen de su manera de agrupar las formas. Así se explica que las figuras están ligadas una a la otra de un modo tan inaudito que las formas hechas en conjunto no se puedan desligar de ninguna manera. Rodin no toma como punto de partida las figuras que se estrechan. Comienza por los lugares donde el contacto es más estrecho, como puntos culminantes de la obra. Ahí, donde algo nuevo se produce, aplica su trabajo y consagra todo el saber de su herramienta a las apariciones misteriosas que acompañan al nacimiento de una cosa nueva. Trabaja a la luz de esos relámpagos que brotan de estos puntos, y de todo el cuerpo no se ve más que las partes iluminadas. El encanto de este grupo de la joven y del hombre que se llama el beso tiende a esta sabia y justa repartición de la vida. Se siente que de todas estas superficies de contacto penetran olas en los cuerpos, escalofríos de belleza, de presentimiento y de fuerza. De ahí proviene que se crea ver la felicidad de este hecho sobre toda la extensión de estos cuerpos. Es como un sol que se levanta y su luz se expande sobre todo. Pero más maravilloso es aún ese otro beso a cuyo alrededor se levanta como el muro en torno de un jardín, esa obra que se llama El eterno ídolo. Una joven está de rodillas, su cuerpo se ha replegado tiernamente, su brazo derecho se ha extendido hacia atrás y palpando su mano ha encontrado su pie. Entre estas 3 líneas, fuera de las cuales no hay ningún camino en el universo, su vida se encierra con su secreto. La piedra debajo la levanta mientras ella está así, arrodillada. Y en la actitud a que se ha abandonado la joven en su ensueño o soledad, se cree de pronto reconocer una actitud sagrada y antigua en la que se sumergía y se olvidaba la diosa de cultos lejanos y crueles. La cabeza de esta mujer se inclina un poco hacia adelante con una expresión de indulgencia,
de elevación y de paciencia. Mira debajo de ella, como desde lo alto de una noche tranquila, hacia el hombre que hunde el rostro en su seno, como en un montón de flores. Él también está arrodillado, pero más abajo, muy hundido en la piedra. Sus manos están tendidas a sus espaldas, como objetos vacíos y sin valor. La derecha está abierta, se puede mirar adentro. De ese grupo se desprende una grandeza llena de misterio. No se osa, como ocurre frecuentemente con Rodin, darle un significado. Tiene miles. Los pensamientos pasan como sombras sobre él y detrás de cada uno el grupo se levanta nuevo y enigmático en su claridad anónima. Algo de la atmósfera de un purgatorio vive en esta obra. Un cielo está próximo, pero no ha sido aún alcanzado. Un infierno está próximo, pero no ha sido aún olvidado. Aquí también todo el resplandor irradia del contacto de los cuerpos y del contacto de la mujer con ella misma. Vamos a terminar hoy con este grupo, los burgueses de Calais. El poder de transformar lo pasajero en lo inalterable, Rodin lo reveló también cada vez que tocaba temas o figuras históricos que debían revivir en su arte. Tal vez con la mayor superioridad en los burgueses de Calais. El asunto fue dado aquí por los cronistas. Era la historia del sitio de la ciudad de Calais por Eduardo III, rey de Inglaterra. Se cuenta que el rey no quiere hacer gracia a la ciudad, que tiembla por miedo al hambre, que el mismo rey consiente al fin en dejar la ciudad a condición de que 6 de sus más nobles ciudadanos se entreguen en sus manos para ponerse a merced del vencedor. Exige que estos ciudadanos dejen la ciudad con las cabezas desnudas, los pies descalzos, la cuerda al cuello y las llaves de la ciudad y del castillo en las manos. El cronista relata la escena que se desarrolla en la ciudad. Refiere que el burgomaestre Juan de Bien hace sonar las campanas y que los ciudadanos se reúnen en la plaza del mercado, han oído la triste noticia, esperan, se callan, pero ya se levantan entre ellos los héroes, los elegidos, los que sienten la vocación de morir. Se precipitan a través de las palabras, los gritos y los llantos de la multitud. Él mismo parece ser poseído por un instante, pero se recupera, menciona a 2 héroes por su nombre y olvida a los otros 2. Dice de uno que era el más rico burgués de la ciudad, el segundo que poseía 2 lindas hijas doncellas, del tercero se sabe solamente que era rico de mueble y de heredad, y del cuarto que era hermano del tercero. Refiere que se desvistieron hasta la camisa y se anudaron una cuerda alrededor del cuello y que se pusieron así en camino con las llaves de la ciudad y el castillo. Cuenta que llegaron al campamento del rey, relata con qué dureza el rey los recibió y que el verdugo ya estaba al lado cuando el príncipe, a ruego de la reina, los perdonó. Para Rodin, escribe Rilke, era bastante materia. Sintió enseguida que había una historia
que había en esta historia un instante en que algo grande se producía, algo que no sabía nada del tiempo ni de los hombres, algo independiente y simple. Concentró su atención en el momento de la partida. Vio cómo estos hombres se ponían en marcha. Vio cómo estaba una vez más en cada uno toda la vida que había vivido. Cómo cada uno, cargado de su pasado, estaba allí, de pie, pronto a transportarlo fuera de la vieja ciudad. Aparecieron 6 hombres que no se parecían uno al otro. Solo había entre ellos 2 hermanos que tenían cierta semejanza, pero cada uno de ellos había tomado la resolución a su manera y vivía esa última hora a su manera. La vivía con su alma, la sufría con su cuerpo que se apegaba a la vida. Y después dejó de ver hasta las formas. En su memoria surgieron gestos, gestos de despego, de rechazo, de renunciamiento, gesto sobre gesto. Acudían a él desde la abundancia de su saber. Los recogió, los agrupó a todos. Era como si en su memoria 100 héroes se hubiesen levantado y se precipitaran hacia un sacrificio. Y tomó los 100 e hizo con ellos 6 héroes. Los modeló desnudos, cada uno en sí, en toda la elocuencia de sus cuerpos estremecidos, de una estatura sobrehumana en la grandeza natural de su determinación. Creó al anciano de los brazos caídos que están debilitados en las articulaciones y le dio el paso lento y arrastrado, el paso gastado de los viejos y una expresión de fatiga que fluye de su rostro hacia la barba. Creó al hombre que lleva la llave. En él hay aún vida para muchos años y todo está comprimido en su última hora. Le apena soportar el trance. Sus labios están apretados, sus manos muerden las llaves. Ha puesto fuego a su fuerza y ésta se consume en él, en su obstinación. Creó al hombre que sostiene a 2 manos la cabeza doblegada, como para recogerse, para estar solo, todavía un instante, el último instante. Creó a los 2 hermanos, uno de los cuales mira aún hacia atrás, mientras el otro baja la cabeza con un gesto de resolución y de sumisión, como si la entregara ya al verdugo. Creó el gesto vago del hombre que no hace más que atravesar la vida, se va ya, pero se vuelve una vez más hacia atrás, no hacia la ciudad, no hacia los que lloran, ni hacia los que lo acompañan. Mira hacia atrás en sí mismo, su brazo derecho se levanta, se dobla, vacila, su mano se abre en el aire y suelta algo, tal como se deja en libertad a un pájaro. Es una partida de todo lo incierto, de una felicidad que no era aún, de un sufrimiento que ahora esperará en vano, de hombres que viven en cualquier parte y a los que se hubiera encontrado algún día, de todas las posibilidades de mañana y de después,
y también de esa muerte que se imaginaba lejana, dulce y serena, y al final de un muy largo tiempo. Esta figura, si estuviera sola, en un viejo jardín en sombras, podría ser un monumento para todos los que han muerto tempranamente. Bueno, llegamos hasta aquí. Un primer acercamiento, un primer avistamiento a Rodin desde Rilke, desde la mirada y desde las palabras de Rilke. No sé cómo lo han sentido, cómo les ha parecido. Quedo aquí abierta. Buenísimo, muy emocionante, maravilloso. Gracias, Elizabeth. La semana que viene vamos a la puerta del infierno, vamos a la vieja cortesana, vamos a trabajar ya como entre los poemas y la escultura, pero yo quería así como esta semana entrar con Rilke en el taller de Rodin. Gabriela, yo te quería decir que funciona maravillosamente, que nos muestras las imágenes y oímos en tu voz esos fragmentos que tú eliges de la descripción de Rilke sobre la obra. Realmente te funciona muy bien en términos del taller. Para nosotros es una exquisitez porque la vista va queriendo encontrar todo eso que va diciendo Rilke y entonces es como un masaje entre el tacto y la mirada. Es muy enriquecedor, es muy buen método. Te lo agradezco y bueno, creo que en nombre de todos te lo agradecemos mucho. Qué bueno, era difícil, ¿no? Para Sí, mí realmente sí, esta última parte disfruté tanto sí. y vi tantos detalles y matices de la obra de Rodin que yo no había visto a través de las palabras de Rilke, Así es. que quería transmitir un poco eso, ¿no? Por eso te lo comento, porque de verdad lo lograste. Estamos aquí en el sitio, impactadas, recogidas, Qué bueno. entusiasmadas, animadas. Muchas gracias. Gracias, Eva. Gracias a ti. Y bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, si ya nos vamos. Profesora, hola. Hola, Jos. No vengo a hacer una de mis pésimas preguntas. No te veo. No, porque no, estoy como el profesor Rafael Castillo, no estoy peinada. Los venezolanos somos muy presumidos, usted sabe. Así es. Yo, bueno, solamente quería agradecerle por la clase una vez más. No tengo preguntas hoy porque no escuché la clase completa por una llamada urgente de Venezuela. Entonces, nada, espero escucharla, que tenemos esa dicha además de volver a escucharla, porque nos envían los videos y eso pues lo agradezco muchísimo. Entonces, nada, pues también quería agradecerle esta cuestión de las imágenes, que eso realmente es una delicia y que ya esas obras no las vamos a ver como antes efectivamente, como usted bien dice. Entonces, bueno, eso, profesora, que muchísimas gracias y nada, eso. Bueno, gracias, Jos. Nos vemos la semana que viene, Así es, eso espero. martes a las 4. Sí. Gracias, profesora, y gracias a todos por venir Gracias, y por Ceci. conectarse. Les mandaremos entonces la grabación ahorita apenas esté lista. Y sí, nos vemos la semana que viene. Ok, seguro. Saludos a todos. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias por Gracias. todo.
Lo dejó sin palabras, por eso no hablé. Sí, pasmados todos. Así que bueno, nos vemos la próxima. Un Nos abrazo vemos la grande. próxima. Abrazo. Estuvo maravilloso, gracias. Chao, Gracias. chao. Chao. Wow. Esto es aquí. Bueno, Ceci, nos vemos la Bueno. semana que viene. Nos vemos la semana